Yo voy a ser la persona que, bueno, pues que presente y oriente un poco el formato de debate que vamos a tener hoy. Soy Carmen Domínguez, algunos me conocéis, supongo que otros no. Formo parte de la Dirección Federal de Izquierda Unida y bueno, me toca hoy el papel de maestra de ceremonias. ¿Se me oye sin micrófono? Sí, alzo un poco. Elevo un poco. Nos van a acompañar en el debate de hoy. Mira, si yo prefiero. Pero no va. En todo caso, se puede acercar la gente para adelante, ¿no? O sea, sí. Hola. Sí. Los últimos de la fila. Hola. Hola, si no tienen pila, nada. No, si tienen. Hola. Atrás, pero no. Voy a presentar a los compañeros y compañeras que nos van a acompañar hoy en el debate. En el orden en el que se han colocado, Carlos Gutiérrez, que es militante de Izquierda Unida del DC, es un trabajador de Telefónica, en su bio es la responsabilidad que está ahora ejerciendo. Es el responsable de Juventud y de Nuevas Realidades del Trabajo de Comisiones Obreras en la Ejecutiva Confederal. Es el sindicalista de la mesa, sin mesa, esta que tenemos. Sol Sánchez, ella viene de los movimientos sociales, fue un miembro destacado de ATAC durante un tiempo importante y es ahora la coportavoz de Izquierda Unida de Madrid y bueno, se ve en este momento envuelta en unas primarias encabezando la lista de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid. El último compañero es Esteban Hernández. Él es, además de abogado, escritor y periodista, escribe para El Confidencial, seguro que muchos impulsados de los que estáis aquí le leéis casi a diario. Él tiene un par de libros, El fin de la clase media y los límites del deseo, de Clave, y está preparando, a punto de estrenar otro libro que podremos disfrutar dentro de unos días. Queríamos, el título de la charla, tras 10 años de crisis, ¿cuál es la situación de la izquierda? Es importante contextualizar, para mí que tras 10 años de crisis y la llegada a las instituciones de las llamadas fuerzas del cambio y de un cambio en este país importante para la izquierda, a la izquierda del PSOE, nos hacemos todos y todas hoy, yo creo, la pregunta de si estamos mejor las clases populares y si ha cambiado algo y cuál es la orientación o cuál es la situación que se está dando no solo aquí en el país, sino contextualizándolo a la situación de la izquierda en toda Europa. Y creíamos que ese debate que se está dando teníamos que traerlo para poder debatirlo. Y vamos a hacer el formato de la charla, lo hemos querido hacer un poco diferente a una mesa redonda habitual. Vamos a hacer una serie de preguntas que yo les voy a proporcionar a los compañeros y a la compañera Sol y que creemos que que son unas preguntas clave para poder abordar ese debate. Vamos a empezar de lo general a lo particular y vamos a ir de lo más externo, de lo global a lo más local, a aterrizarlo en las cuestiones concretas que le importan a España y cómo la izquierda creemos que tendrían que afrontar los retos que vienen por delante. La primera pregunta que os voy a plantear, yo creo que vamos a ir cambiando un poco el orden de las respuestas. Quiero que empiece Esteban. Vamos a empezar de allí para acá, es si echamos en falta un balance más profundo de la globalización del que la izquierda ha venido haciendo en estos años y la situación de la Unión Europea en ella. Si podéis hacer un pequeño esfuerzo en 4 o 5 minutos, voy a darles para que respondan a las preguntas y luego vamos a intentar hacer unas conclusiones finales, un poco cada uno con el tiempo que estime, a ver si nos queda un ratito para que podáis hacer luego reflexiones desde el público. Esteban. Gracias por la invitación también. Hablo bajo, lo siento. Mi
de esfuerzo de garganta limitado, si de micro, intentar hacer lo que pueda. La organización ha terminado, ¿vale? Ya no está vigente el orden en el que nos hemos sostenido durante estas últimas décadas y no es algo que diga yo, es algo internal, ¿no? El presidente de Estados Unidos, que ha tomado medidas determinadas para llevar a su país a otra dirección. Y si las ha tomado es porque está soportado por parte de las élites estadounidenses que quieren ir en otra dirección. Eso supone un recondicionamiento del orden global, es decir, no existe una potencia hegemónica a la cual se subordina el resto de actores y de la cual también sacan o han sacado ventaja las élites de sus aliados típicos, como las europeas, sino que hay una guerra comercial, económica, de desarrollo militar, de desarrollo tecnológico, de desarrollo del espacio entre Estados Unidos y China, y eso implica también un alejamiento de los antiguos socios, como son los europeos, de la Unión Europea, del ámbito estadounidense. ¿Por qué? Pues porque es también una recomposición comercial en la que Estados Unidos está intentando sacar el máximo progreso posible. Eso significa volver a tejer las alianzas de un modo que les sea más favorable. En ese contexto es fácil entender que Estados Unidos está recuperando mucho capital, está desarrollando internacionalmente sus empresas, como son las tecnológicas en primer lugar, y está tomando más posiciones en lo geopolítico y en el ámbito de la energía para reconfigurar este nuevo mapa. A su vez, China se desarrolla de un modo muy particular, pero también muy exitoso, la que sea la potencia emergente y no pueda, digamos, estar a la altura dominante, nos lleva, insisto, a un terreno de juego completamente distinto. La UE que puede hacer ahí podría hacer muchas cosas, pero si todo sigue por este camino, lo único que puede hacer es perder. De las potencias globales están Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. La Unión Europea no tiene cohesión, está supeditada a un actor principal que es Alemania, con un entorno bastante desestructurado, con grandes diferencias entre países, sin ejército propio, sin política exterior propia y sin una idea clara del futuro, tampoco sin una estructura política que le dé alguna ventaja. En ese contexto es complicado que se pueda mantener. Nosotros, como parte de la Unión Europea, pues somos además uno de los eslabones débiles de la cadena, ¿no? Bueno, si me preguntas por la globalización, pues este es el contexto. Vamos por orden, ¿no? Luego ya vamos variando. Sí, bueno, gracias por invitarme, gracias por organizar esto y gracias a todos y todas por estar esta tarde aquí. Bueno, yo tenía una respuesta muy sencilla para lo de si la puedes explicar en 5 minutos, que era no. Como esa no vale, pues yo añadiría algunas visiones un poco distintas, y es, no creo que la globalización haya terminado. Lo que ha terminado o lo que ha cambiado son las reglas del juego que estaban vigentes hasta hace relativamente poco, o parecen estar vigentes. Yo creo que cuando empieza la crisis, ¿no? En 2007-2008, se empieza a hablar de esto que hablaron muchos líderes políticos, que era hay que refundar el capitalismo. Y les hemos echado un montón de veces en cara que se dijo, pero como la gente no salió a la calle y no se montó una revolución, pues no se ha refundado. Yo creo que es mentira. Sí que se ha refundado y se está refundando ahora mismo el capitalismo. Lo que pasa es que desde luego no desde la perspectiva que nos quisieron vender, que nos quiso vender Sarkozy cuando salió muy abrumado a decir que era lo que había que hacer, ¿no? Efectivamente hay una serie de cambios que hacen, si estamos hablando de la Unión Europea, quien se reorganiza es Estados Unidos de una manera bastante preocupante, y esa globalización cuyas reglas del juego eran los grandes tratados de comercio internacional de última generación, los grandes bloques, ¿no?, que negociaban entre ellos. Hay
no sé si decir que un paso atrás o un paso adelante, pero no en la dirección que parece que iba todo, ¿no? Y se vuelve a intentar, por parte de Estados Unidos, claro, le viene muy bien debilitar, y esto entre comillas, a la Unión Europea para volver a establecer, por ejemplo, relaciones comerciales de uno a uno con los diferentes países que la componen. Como realmente quien es su, digamos, contrincante comercial más importante es Alemania, es una manera perfecta de anular a ese competidor. Luego yo creo que hay otra serie de modificaciones que también hay que tener en cuenta. Y es que antes de que todo esto empezase, el eje que había sido histórico, bueno, o al menos en ese momento histórico, ¿no? El principal, durante mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, que es el de Estados Unidos, la Unión Europea, es decir, el eje atlántico, ya se había desplazado hacia el Pacífico. No es solamente el auge de China como potencia emergente, sino toda una serie de países e intercambios comerciales que han pasado a que ese sea el foco central, ¿no? Y en todo esto, pues la Unión Europea se ve como lo que es, ¿no? Para nosotros desde España, pues un eje y un centro de poder que no nos ha venido nada bien desde nuestra incorporación o por la forma en que se hace nuestra incorporación como país periférico subsidiario. Entonces, en ese contexto, nuestro escenario particular, al igual que el de otros países del sur, y ya se vio con todo lo que pasó con Grecia y demás, pues estamos en una situación entre delicada y bastante mala. Bueno, estáis el tiempo, clavando tiempo fenomenal. Vale. Mirada realista. Nada, en primer lugar agradecer la invitación para hablar de estas cuestiones que muchas veces no tenemos tiempo, ¿no? En el día a día no tenemos tiempo para reflexionar de esto de lo global, ¿no? De lo que está sucediendo más allá de nosotros, ¿no? Más allá de nuestra mano, ¿no? Y que marca en gran medida lo que sucede en lo concreto, ¿no? Lo que sucede en nuestro día a día. Hablar de la globalización es algo muy complejo. Creo que es un proceso que tiene múltiples y diversas aristas, tiene una dimensión cultural, tiene una dimensión financiera, tiene una dimensión comercial, que se comentaba antes, tiene una dimensión que es fundamental, que es productiva, y que se relaciona, ¿no? Este fenómeno de la globalización, que se interrelaciona con otra serie de fenómenos, como puede ser la del cambio tecnológico que vivimos de largo tiempo y que ahora se acelera con la cuestión de la digitalización, la aparición de agentes globales para los que su marco de juego es lo global. Bueno, creo que es un fenómeno complejo, creo que es un fenómeno que tiene diferentes perspectivas desde donde mirar y por tanto es muy complejo, es muy complicado definirlo o intentar abordarlo en 5 minutos. Creo varias cuestiones. Primero, en segundo lugar, es un proceso de largo plazo. No nació ayer, sino que, bueno, las sociedades, incluso no es la primera globalización que vivimos, ya antes de la Primera Guerra Mundial se produce una tendencia a la globalización principalmente comercial y la actual tiene sus peculiaridades, ¿no? Sus peculiaridades como es el aspecto productivo que subrayaba antes y que viniendo desde el ámbito sindical nos interesa mucho, ¿no? Esta nueva globalización que vive la sociedad, la humanidad, digamos, la sociedad humana, digamos que tiene un efecto principal sobre las sociedades, impacta sobre las sociedades en concreto, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto está tensionando hasta límites insospechados a las sociedades donde se desarrollan, ¿no? A las sociedades europeas, a la sociedad española, a la sociedad americana, ¿no? Y en este sentido hay datos que lo corroboran, ¿no? Mientras que la globalización
a grandes rasgos ha producido un reequilibrio de la renta a nivel producida, a nivel global, ¿no? Los países avanzados, digamos del capitalismo avanzado, se han equilibrado o han perdido terreno respecto a los países llamados del tercer mundo, en subdesarrollo, en vías de desarrollo. Sin embargo, en lo interno de todas las sociedades se está produciendo unas enormes desigualdades, unas enormes brechas que están polarizando políticamente, luego como se comentará o como se ha comentado, políticamente estas sociedades. Por tanto, yo creo que la globalización, como balance, creo que está tensionando hasta un punto enorme a estas sociedades. Consecuencia de ello es la desigualdad que se está generando, que está erosionando la cohesión social existente y por tanto está poniendo en jaque aquellos contratos sociales existentes en las sociedades, al menos del capitalismo avanzado. Se está produciendo una reacción por parte de eso que denominan los perdedores de la globalización, los perdedores que lo incluyen o lo mezclan con los perdedores del cambio tecnológico. Y bueno, en esta medida, y luego lo debatiremos creo, la izquierda tiene que situarse en esta nueva reconfiguración de clases que se están produciendo en estas sociedades. A nivel general, a nivel geopolítico, la UE, como se ha comentado, insistir y subrayar, la falta de cohesión, la falta de política, por ejemplo, exterior común, las divergencias existentes que no son amortiguadas con construcciones institucionales que permitan hasta cierto punto amortiguar, por ejemplo, el impacto de la crisis económica o los impactos comerciales. Es una posición, la de la Unión Europea, que es muy favorable a la de Alemania, y a su vez yo creo que es subalterna a la posición de Estados Unidos. Y para finalizar y para subrayar sobre el tema en cuestión, a mí me parece muy interesante las reflexiones que hace el periodista Rafael Poch cuando habla de las enmiendas que se están produciendo a la globalización, ¿no? Que puede estar relacionado con lo que hablaba Esteban del fin a la globalización, ¿no? Yo hablaría del fin de un modelo de globalización en un proceso de lo que llama él del pacto del multilateralismo. Entonces, pues yo creo que eso es la cuestión. No sabría decir si se ha puesto fin, si existe un punto final a la globalización. Creo que son tendencias profundas de la humanidad y de las propias fuerzas productivas en la tendencia a globalizarse. Lo que sí creo es que estamos en un punto y seguido y ya veremos de qué nueva forma se reconfigura. Muy bien, muchas gracias a los tres. Vamos a pasar a la siguiente reflexión, a la siguiente pregunta. Bueno, yo me planteaba, después del 15M, que tantos anhelos y expectativas de cambio de fondo y de forma, en la forma de hacer política generó, si la izquierda, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones sindicales, desde los partidos políticos, desde estas nuevas formas de hacer política, creemos que está cumpliendo con su tarea, no solo aquí en España, aunque cite el 15M, sino un poco ese cambio que se pretendió, que se intentó desde toda Europa. ¿Cuál es el papel que ha tenido que cumplir la izquierda en todo este proceso que ha fallado? Es mi hipótesis, si es que ha fallado, si consideráis. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Queréis empezar al revés? ¿Cambiamos Sol? Empezamos por Sol. Bueno, a ver, porque es que esta pregunta yo no puedo dejar de hacer ahí un pequeño apunte, ¿no? Y es porque es verdad que nos preguntamos muchas cosas, o sea, que esto es un tema de debate que lleva surgiendo bastante tiempo en bastantes sitios. Y yo ahí quisiera primero hacer alguna matización a lo que me da a entender la propia pregunta, ¿no? Porque quizá nos estamos haciendo las preguntas adecuadas y no me estoy metiendo con la pregunta en sí o con hacerla, sino que parece que a veces se plantea esto después del 15M como si hubiera sido una gran efeméride, y que duda cabe que sí que fue un momento de efervescencia importante, ¿no? Que nos podemos preguntar si se encauzó bien o mal, pero yo creo que no podemos hacernos poner la falsa premisa
de que el 15M es como la medida o el principio y el fin de todas las cosas, ¿no? Porque fue un punto muy importante que no supimos probablemente conducir o cabalgar, ¿no? O sí. Pero mira, yo me acuerdo, a ver, cuando surgió el 15M, la gente que llevaba, y por aquí tengo algún compañero, mucho tiempo en movimientos sociales intentando hacer que surgiera algo, etcétera, ¿no? Pues nos quedamos completamente alucinados porque estábamos hartos de ir las mismas 50 caras a la puerta del HSBC a protestar, por ejemplo, contra los poderes financieros y la corrupción del sistema, ¿no? Y cuando llevaba aquello de la acampada una semana, etcétera, un buen amigo, Ricardo García Saldívar, me dijo: si de esta no hacemos la revolución, es que nos estamos grabando, es que estamos gilipollas, ¿no? O sea, yo creo que lo que sucedió es que probablemente esos primeros momentos en los que se mezclaban una amalgama de reivindicaciones, se decantaron en unas reivindicaciones que eran puramente democráticas, de derechos civiles, etcétera, etcétera, y contra el sistema político, ¿vale? Y se opacaron algunas otras, le ganó el terreno. Esas otras que se fueron quedando un poco rezagadas, el problema es que para mí son las causas cuya consecuencia es la degeneración del sistema político y democrático. Entonces, cuando te centras en las causas y no en las consecuencias, que en un principio las pancartas decían no somos mercancías, por ejemplo, ¿no?, en manos de políticos y banqueros, cuando queda en un segundo plano el sistema económico, cuando queda en un segundo plano lo material, es tremendamente difícil, porque es como estarle insuflando sangre a alguien que lo que tiene es un derrame interno. Y yo creo que parte de eso, parte de no haber sido capaces de poner en un primer plano, en ese momento de emergencia, ¿no?, de una gran emergencia, de una gran repolitización, de que la gente saliera a la calle, pues sí que probablemente fue no haber hecho los deberes. Pero tampoco sé si los podíamos hacer o teníamos suficiente fuerza, ¿no? Con lo cual, lo que ha pasado desde entonces hacia aquí, pues probablemente deviene de, en ese primer instante, no haber logrado, pues eso, echar ese movimiento hacia ese lado, ¿no?, que podría haber pasado o no. Por eso te digo que yo no sé si nos podemos achacar toda la culpa. También, no todo empieza en el 15M, por lo tanto, había muchas cosas que probablemente la izquierda había dado por sentadas mucho tiempo antes que el 15M, y de esos lodos, estofangos, o al revés, que no sé cómo se dice. Pero vamos, son cosas que a mí me importan mucho porque creo que ya tenemos ciertas coletillas con las que yo no me siento cómoda. Gracias. Carlos. Sí, yo, en primer lugar, el 15M ha tenido profundas consecuencias sobre la sociedad española en el ámbito social y en el ámbito político. Hay que decir que el propio sistema de partidos que llega hasta el 15M, posteriormente se ve modificado, se ve reconfigurado. El 15M no es más que, creo que, una expresión de rabia, una consecuencia de los peores momentos de la crisis económica y de los recortes, y de, hasta cierto punto, una incapacidad de la izquierda de poder, y de la izquierda política y la izquierda social, de poder canalizar esa frustración, que yo creo que tiene diferentes aspectos, que es frustración de expectativas, que es frustración ante, bueno, dificultades materiales de vida de muchos colectivos. Bueno, creo que este es un poco una lectura superficial del 15M, pero que en 4 minutos no da para otra cosa. Creo que ha tenido profundas consecuencias. Creo que el sistema de partidos, por ejemplo, aspectos muy instrumentales, por ejemplo, como todo el tema de los referéndums, de los modelos participativos, de las primarias, hasta el propio PP,
se ha tenido que hacer eco de esa consecuencia, ¿no? Un partido bastante centralista, bueno, pues ha tenido que llevar a cabo un proceso de primarias que luego nos podemos meter a los matices de cómo es o cómo no es. El propio PT, en momentos del 15M, tiempo después o poco tiempo después, hizo una conferencia en donde los espacios de debate que tenía los llamaba plazas, ¿no? Y el lenguaje yo creo que también es una cuestión que evidencia muchas cosas. Creo que también en el 15M se escondía una cuestión generacional, ¿no? Y muchos partidos, incluso comisiones obreras, por ejemplo, han llevado a cabo procesos de relevo generacional en sus direcciones. Bueno, yo creo que esto es un poco la cuestión del 15M. Comparto lo que dice Sol fundamentalmente. Ha habido un problema y yo creo que la izquierda sigue padeciendo un problema de jerarquización de problemas y discursos. Creo que muchas veces nos hemos centrado en lo periférico, ¿no? En lo instrumental periférico o en aspectos periféricos de determinados problemas, y hemos dejado de lado lo que yo creo que debe ser el centro de nuestro discurso y de nuestra propuesta, que deben ser los aspectos materiales, deben ser propuestas que vayan en el sentido de una reforma profunda de la sociedad, en el sentido de redistribución de la riqueza y redistribución del poder. Yo creo que uno de los problemas, creo que el problema ha sido este de falta de jerarquización, falta de centrar el tiro, y en esto también no solo es responsabilidad de muchos de los agentes políticos y sociales que se desenvuelven en nuestra sociedad, sino que también en esto ha cobrado bastante relevancia los propios medios de comunicación, ¿no? La iniciativa que han tomado para poner en el centro de la agenda determinados aspectos y no otros, ¿no? Que es una forma también de ahorillar los aspectos que yo considero deben ser centrales para una propuesta de la izquierda política y de izquierda social. Bueno, yo quisiera contestar, pero no puedo porque no estoy ahí para eso hoy, pero antes de que conteste Esteban, una pequeña orientación que se me ocurría de lo que comentaba Carlos. Es que Esteban, uno de los últimos artículos que ha escrito, hablaba de control democrático. De aquellos barros, uno de los loros que tenemos hoy en día es ese exceso de celo, de control democrático, que es que pongamos el foco en que nuestra tolerancia sobre los líderes sociales sea tan baja y que luego, sin embargo, la laxitud. O sea, un poco por orientar la respuesta que nos puede aportar Esteban, si lo considera. Es un poco de Valeria, porque acaba de decir Sol, que no formula bien las preguntas. Más, hay más, al control democrático. Esa es una de las cosas que nos ha dejado el 15M, que nos ha dejado. ¿Qué tal la izquierda desde entonces? Es que nos gusta a nosotros, digo, a mí me parece que esto del fin de algo está bien, porque responde un poco a la realidad, ¿no? Y yo creo que este regreso a la material es el fin del 15M, ¿vale? Estamos en un momento de cambio. A veces nos olvidamos de las circunstancias históricas, y es que en el 2007 hay una crisis en España, y 4 años después la gente protesta en las calles. De menos, ¿no? De menos, ¿vale? Por lo cual, bueno, pues hay una especie de respuesta que no podía haber sido canalizada por los partidos que en ese momento estaban funcionando, porque no logran absorber esas demandas. Y se produce el 15M, y después del 15M, ¿qué pasa? Nada, gana el PP otra vez, ¿vale? Y hasta los 2 años siguientes no hay una reacción. Cuando esa reacción llega de manos de la televisión, de manos de nuevos líderes y tal y cual, esa gente dice, bueno, es que somos del 15M, puedes haber dicho lo que quieras, ¿no? Venías de ahí, pero puedes haber venido. Es decir, el 15M contiene la promesa de una reinvención de la izquierda de manera que llegue a la gente de un modo mucho más claro, más directo y que además genere material social. Y además tiene una nueva fórmula. Y la nueva fórmula incluye 2 elementos un poco antagónicos, ¿no? Uno de cara al futuro, es decir, somos jóvenes, modernos y tal y cual, hace falta más democracia, hace falta otra participación, ¿no? Y uno de regreso al pasado, que es, vamos a arreglar ahora lo que no arreglamos en el 77, ¿no? Entonces, proceso constituyente, y regresamos a los fantasmas de aquella época, y eso se da a la vez, ¿no? Cuando eso se produce, claro, nos olvidamos de que en 2007 se ha producido una crisis porque lo que ha cambiado es el capitalismo, lo que ha girado ha sido el capitalismo, y ha dado una vuelta de tuerca inventando una nueva fase, ¿no? Y a esa nueva fase tú la respondes con elementos que no tienen nada que ver, no digo con lo material, que también, sino con aquello que da forma a la estructura del poder en la sociedad.
Bien, pues si haces eso, es probable que la fórmula te falle, ¿no? Y creo que estamos en ese contexto. Claro, la regeneración es una idea que se ha hecho muy popular, los partidos tal y cual, y la regeneración al final ha consistido en que todos los partidos tienen líderes jóvenes y guapos. Fantástico, ¿vale? Pero no hemos dado un paso adelante en nada que tenga que ver con la estructura social, económica de poder de esta sociedad. Bueno, luego es momento de decir, bien, acabemos con esto y empecemos otra cosa. Y por terminar, uno de los elementos que me resultan más llamativos también y que está todavía muy en auge es identificar a los jóvenes y a las mujeres como las fuerzas, como el antiguo proletariado, ¿no? Como la fuerza que puede cambiar la sociedad. Y esto en el 15 también, somos jóvenes, somos modernos, etc. Y entonces uno piensa, bueno, a lo mejor caes en un mismo error, ¿no?, que se cayó cuando pensabas que el proletariado hace 30 años iba a cambiar la sociedad porque era la parte perdedora. Y segundo, los jóvenes están en situación de debilidad, las mujeres están en una situación mucho peor. Por lo tanto, esta gente va a reaccionar y entonces va a conformar una fuerza social. Bueno, pues pensaste el proletariado también, ¿no? Y no funcionó. O sea, pensar que esa es una apuesta ganadora por sí misma simplemente porque estás en una posición subordinada, creo que es un error, ¿no? Bien, pues desde ese punto de vista, creo que efectivamente ha llegado la hora de reformular, ¿no?, el contexto político, y ha llegado la hora de situar el acento en aquello que realmente pueda ayudar a cambiar un poco la estructura de poder y de generación y distribución de recursos en la sociedad. Y a veces es material, a veces no, pero para mí es el centro del asunto. El debate de las respuestas, de las soluciones que se está dando en este momento, además del regreso a la materialidad o la clase obrera confrontado con las identidades o un tipo de política basado más en las identidades, ha sido uno de los debates de este verano. El otro es el de contraponer soberanía nacional con multiculturalismo globalizador, que para mí es casi que forma parte de, bueno, puede formar parte de la misma cosa. ¿Cómo veis esta dicotomía entre estas dos cuestiones enfrentadas? ¿Nos quedamos con una? ¿Es una trampa? ¿No nos sirve ninguna de las dos? ¿Quiero responder lo que quieran? Sí, yo primero un par de cuestiones sobre lo que has comentado, ¿vale? Y aquí entramos en claro, la crisis empieza en 2007, pero la digestión de esos cambios no son inmediatos. La digestión, y de hecho no es hasta 2010 cuando da el giro Zapatero, que produce, entre otras cosas, una huelga general en septiembre, pero luego a partir de ahí hay una desaparición de cualquier tipo de conflicto. Y entonces cuando se produce ya a los meses, el 15M, ¿no?, desborda un poco los cauces, digamos, más clásicos de la expresión y de la canalización de esa rabia, ¿no?, la expresión de conflicto y la canalización de la rabia. Y el 15M, claro, inmediatamente nos da el gobierno, digamos, a fuerzas outsider, ¿no?, como fue luego Podemos, o a fuerzas progresistas y demás, sino que, bueno, creo que muchas veces la expresión en el sistema de partidos, o la expresión política de estos cambios o de estos momentos de efervescencia que comentaba antes Sol, se producen al tiempo, ¿no? O sea, que al final creo que hay que un poco, ¿no?, hay determinado decalaje entre cuando se produce un fenómeno y cuando se producen las expresiones políticas de ese fenómeno o de ese cambio como de la crisis antes. El tema de soberanía nacional, multiculturalismo globalizador. Yo creo que para la izquierda este es un marco perdedor. Creo que no podemos introducirnos en este marco de debate. Luego podemos entrar en los matices, porque ¿qué significa en estos momentos soberanía nacional? Para países como los europeos, que son pequeños países al lado de, tremendos gigantes, ¿no?, como puede ser China, como puede ser Estados Unidos. Creo que este es el verdadero debate, ¿no? Lo que hay que hablar es que cuando hablan de soberanía nacional, estamos hablando de qué grado de soberanía nacional, ¿no? Ese es el verdadero debate de aquellos que hablan de una soberanía nacional totalmente plena, ¿no? Digamos que pudieras hacer cualquier cosa. Una derivada de esto es cuando a la izquierda también nos pareció bien lo de salirnos del euro y tener soberanía monetaria. Bueno, ojo con la soberanía monetaria, que ni con la presenta la teníamos.
¿no? Tenían la capacidad de evaluar, pero no olvidemos que la devaluación es un empobrecimiento, es un empobrecimiento global de la sociedad. Y por tanto, bueno, eso de soberanía es matizable. Pero vamos, yo creo que este es el marco perdedor para la izquierda y que la izquierda tiene que salir con una propuesta... claro, es que esto se utiliza muchas veces y queda un poco hueco, ¿no? De reformulación de la Unión Europea, ¿no? De que la Unión Europea se convierta en un agente en ese mapa de diferentes poderes a nivel global, ¿no? Que sea una fuerza autónoma, que sea una fuerza donde en defensa tenga las capacidades propias y no sea dependiente ni subalterna a la OTAN y por tanto a Estados Unidos. Una Unión Europea que tenga capacidades energéticas, ¿no? Con todo el tema de desarrollo de las nuevas energías renovables, no nuevas, pero bueno, energías renovables. Bueno, yo creo que hay que salirnos de ese debate y hablar y situarnos en otro marco, que es el marco de derechos, de construcción europea y demás. Esteban, ¿cómo lo ves? Bueno, una precisión, porque digo que es, no por entrar al debate, sino porque creo que es interesante, ¿no? Cuando te dices, bueno, es que pasa tiempo desde que tal... Claro, eso te indica también la posición que ocupas, porque tú no estás provocando algo, estás reaccionando algo, además estás reaccionando. Lo cual significa que no solo que vas por detrás, sino que vas muy por detrás. Lo cual ya, sin duda. Entonces, a la pregunta, claro, cuando digo que hemos acabado con la globalización, me refiero en concreto a que ese mapa de poder se está transformando, y parte de ese mapa de poder significa que el Reino Unido dice, no, yo prefiero ir de la mano de Estados Unidos antes de la mano de Alemania, con lo cual me salgo de ahí y elijo un nuevo socio. ¿Por qué? Porque tú no puedes operar en este mundo sin tener socios, ¿no? Pues exactamente igual que en la época de los imperios. Eres un país pequeño, ¿vale? Y vas a tener que ir de la mano de alguien. Bien, entonces dices, ¿la Unión Europea es una buena idea? En abstracto, sí. ¿Serviría para dar forma realmente a un contrapoder que pueda equilibrar tal? Sí, ¿no? ¿Tiene pinta? No. ¿Vale? ¿No? Y si no es eso, ¿qué hago? Porque ahora tampoco puedo caer en el elemento de decir, bueno, monarquía, salgo aquí, monarquía de tal igual, porque no estamos en ese mundo, o sea, no es lo que tenemos. Claro, la otra opción es decir, bueno, entonces, ¿qué socios elijo? ¿Qué es lo que está pensando mucha gente en Europa? Y bueno, Salvini puede pensar, no, piensa seguro, me ir mejor la mano de Estados Unidos directamente que de Alemania, ¿no? Y entonces creo que pensar, bueno, pues que a lo mejor si me acerco más a China, me puede venir bien, ¿no? Entonces hay parte de Rusia, me puede venir bien. Y entonces tengo ahí Turquía, en fin, toda esa reconfiguración del mapa es la que se está produciendo ahora. Cada cual va a tener que buscarse sus aliados y su lugar, ¿no?, en este nuevo mapa de poder. Y ninguno va a ir solo, porque solo puede ir Estados Unidos, que es una gran potencia. Tienes dinero, armas, tecnología, perfecto. A partir de ahí, China, tiene exactamente lo mismo. Los demás son potencias subordinadas, con lo cual tendremos que elegir con quién. Pero habías comentado también lo del multiculturalismo, ¿no? Sí, porque hay uno contra otro. Pero yo creo que también es verdad que en este contexto, al igual que el lo reactivo, nos olvidamos del elemento central. Es decir, lo que ha cambiado ha sido el capitalismo. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son sus mecanismos de estructuración del poder? Porque a partir de ahí podemos tejerlo de alternativa. Yo, desde luego, como he dicho antes, estoy en contra del multiculturalismo en el sentido de que ha servido para pensar que así se pueden ganar las sociedades. Y esto lo está haciendo ahora mismo la izquierda, los demócratas estadounidenses, pensando, bueno, voy a activar a las mujeres contra Trump. No creo que ese sea el modelo que realmente haga ganar unas elecciones. Creo que eso es un elemento, digamos, partidista, ¿no? Pero en muchas ocasiones todo este tipo de demandas o bien se han puesto por encima de lo material, nos hemos olvidado de eso, o bien se han sumado como una cosa más, ¿no? Bueno, aquí tengo un inmigrante, tengo una mujer, un joven, una clase obrera, juntados todos y haremos un grupo. Bueno, me parece bien que la gente intente esta alternativa, pero insisto, sin un análisis de cuál es la forma de estructuración del poder de la sociedad, de los recursos y tal y cual, todo lo demás, todas las fuerzas que quieras activar te fallan, porque no tienes el centro de la sociedad. Y para mí este es el problema de fondo de ese debate. Pues mira, yo me había con esto justo claro, eso es lo que me había apuntado. Es que cuando estoy completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo Carlos, porque evidentemente cuando juegas en el marco del enemigo
han muerto antes de empezar la partida. O sea, cuando evidentemente lo de la soberanía nacional nos está, vamos, lo has planteado de esa manera, pero lo que encarna son los proyectos que acaba de definir Esteban perfectamente, pues eso, como autarquía, hacia adentro, tal, son inviables. Por eso yo decía que la globalización no ha muerto, ha mutado, pero es imposible salirse en una economía como la nuestra de las cadenas de valor globales, o sea, es un cuento que te va a contar Salvini o Trump o quien sea, pero no funciona. Lo que se hará es tratar de modificar, ¿no?, geoestratégicamente, o eso, con quién te alías, cómo las modificas, pero es imposible. O sea, por lo tanto, es un cuento. Y el multiculturalismo globalizador, como lo has llamado, que bueno, pues esto al fin y al cabo ha sido perfectamente compatible con el neoliberalismo que hemos tenido hasta aquí. Es más, era su discurso en positivo, ¿no? Por lo tanto, nos ha pasado hace muy poquito, ¿no?, a gente que estábamos en movimientos antiglobalización de toda la vida, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, que nos han preguntado, bueno, es que ahora, claro, vosotros que estabais en contra de los tratados de libre comercio, ¿qué estáis? ¿A favor de Trump? Y es un falso dilema y es un falso debate. O sea, porque, entre otras cosas, aparte porque es de verdad el susto o muerte, es porque no responde a la realidad que se nos está planteando en este momento. No son viables ninguno de los dos. No son viables ninguno de los dos. Y si escogemos uno u otro, es decir, si ahora hacemos buenos las normas que se nos querían imponer desde los tratados de libre comercio, haciendo normas para todos a un lado y otro del Atlántico, ¿no?, sobre derechos laborales, sobre derechos medioambientales, estamos cometiendo un gravísimo error. Pero es que la manera de combatirlo nunca ha sido un repliegue en las fronteras nacionales con un avance de los nacionalismos, ¿no?, exacerbando ciertas cosas y haciendo a los enemigos a unos otros que además son otros imaginarios, que son los emigrantes, que parece que en este país, por ejemplo, son el máximo peligro en este momento, cuando es prácticamente irrelevante. Y cuando la cuestión de la devaluación salarial, de las caídas totales de las condiciones de trabajo y la precariedad en general, tienen nada que ver con que vengan inmigrantes en este momento, sino con la recuperación de beneficios a través de la precarización de trabajadores y trabajadoras. A mí me parece que además, dice, el avance de la extrema derecha en Europa, y es en Europa y en España. Y en España, porque, bueno, de momento Vox todavía no tiene ningún diputado, hasta dentro de muy poco yo creo, pero las ideas las están asumiendo no solamente un partido, sino, vamos, que Casado y Rivera, menos el otro día con Valls, que ahora se han vuelto socialdemócratas para hacer una plataforma ciudadana también para ganar Barcelona, pero están asumiendo todas las ideas que va a defender Vox y que está defendiendo Vox directamente. Por lo tanto, el avance es contra todos. Y yo creo que si caemos en una u otra solución, estamos cayendo en la trampa del enemigo directamente. No podemos hacer bueno o blanquear ninguna de las dos posiciones, porque cada una las hemos estado combatiendo desde la izquierda, yo creo que con total coherencia. Entonces, si ahora intentamos optar por alguna de ellas, lo que vamos a hacer es estrechar el camino de tal manera que no tengamos ningún sendero de vuelta a ninguna parte. Bueno, y para aterrizar en lo más concreto y en la tarea inmediata y en la situación de la izquierda en este país en los últimos meses, yo he querido situarlo en la nueva expectativa con la moción de censura y la llegada del PSOE al gobierno y toda la retahíla de elecciones que tenemos por delante hasta 2020.
¿Cómo veis, perdona, el tiempo se pasa, cómo veis la nueva etapa? ¿Cuáles son los retos que tenemos desde la izquierda para el futuro? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? ¿Cuál es nuestro modelo de país? Voy a dejar a Sol que conteste la primera, que es la más... Sí, claro. Digo, porque parte del problema de esa respuesta tiene que ver con algo que es demasiado frecuente, y es, en vuestras intervenciones he visto cómo estabais combatiendo una postura de otra parte de la izquierda o de la izquierda intentando introducir el debate. Y esto es muy frecuente, te peleas con la otra izquierda en lugar de pelearte con otra. Para etiquetar al adversario. No, bueno, también, pero digo, en lugar de entender el capitalismo te peleas con el otro. Bien, ya, es un error, ¿vale? No hay extrema derecha en España como Europa. No la hay. ¿Por qué? Porque Salvini dice, vámonos de la UE, reformemos el euro, a los emigrantes los echan. Ya está, es decir, vamos con Trump, mete allí a mano, que dice que es el centro de Europa, les preguntan sobre Vox y te dicen, no sé quiénes son, ¿vale? No hay extrema derecha, hay la derecha de toda la vida, ¿no? La extrema, es decir, la antigua extrema derecha, del rollo nacional, la pulserita, no sé qué, que eso perdura y todavía pues somos provincia y como tal, pues guardamos ahí cosas de, ¿no? Vale, pero no es la derecha esta triunfa en Europa, no lo es en absoluto. Y ninguno de los partidos, ni siquiera Vox, está defendiendo los puntos de vista que defienden la extrema derecha europea. Pero vamos, lo decía por eso, que cuando piensas en el futuro y dices, bueno, si estoy pensando en golpear a la que tengo al lado en lugar de entender cómo funciona de arriba, pues vamos mal. Como me toca a mí. Bueno, si quieres responder, no tengo ya, es la última pregunta. Queréis casi a modo de conclusión y bueno, a ver si la puedo contestar porque ver un poco el futuro. No, claro. Pregunta A ver, complicada. No. Lo que pasa es que lo quiero hilar porque esto es un debate que es, a cualquier cosa la llamáis fascismo, ¿no? Que además he dicho extrema derecha, no he dicho fascismo. En todas y cada una de los lugares donde prenden, según que esto lo llamas como mucho destropopulismo, ¿no? Y cosas de estas, se engarza en una realidad cultural, social e histórica que no viene del vacío y que no es neutra, sino que es un resultado de lo que ha pasado antes aquí. En España, en particular, lo que tenemos es un sistema caciquil que es superviviente, bueno, que no que sobrevive, sino que mengua brutalmente durante todos los años de dictadura, pero que es que además viene incluso de antes, o sea, hay apellidos como el de los Fabra, por ejemplo, como familia cacique con redes clientelares que se mueven de una determinada manera, que engarzan desde las provincias o desde el extrarradio hasta el centro político, y eso ha seguido funcionando y sigue funcionando exactamente igual ahora mismo. Es consecuencia de que en eso que llamamos transición no se mueve ni una sola piedra del que era el verdadero poder político y el poder económico en este país, ¿no? Y vuelvo a decirlo otra vez, que parece que estoy un poco pesadita, pero de eso barro, pues esto lo que sea, ¿no? Ciertamente hay diferencias, pero también hay bastantes puntos que yo creo que son comunes. Quizá no con la misma virulencia, por ejemplo, como provincia que somos y últimos en haber entrado en la Unión Europea y aquí todavía no ha aprendido pues lo que sí ha hecho en muchas otras partes, también debido precisamente a nuestra situación subordinada y beneficiaria durante mucho tiempo de todos estos flujos de fondos de cohesión, etcétera, de la Unión Europea, que han hecho que en el imaginario colectivo pues todavía no nos demos cuenta que mientras nos llevaban esos flujos también era muy interesante para Alemania que la poca industria que teníamos se desmontase en muchos lugares, y aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es paradigmático cómo se destruyó tejido industrial y productivo, ¿no? Entonces, todo eso, y ahí sí estoy un poco con lo que decía Carlos antes, de que a veces las cosas pasa tiempo, pero si te vas, como nos ha sucedido, a un barrio pobre, no obrero, sino ya pobre, desestructurado,
y lleno de migración en sitios como el sur de Almería y demás, veas que el discurso de Vox es hay que limpiar los barrios, y los paisanos en un bar están diciendo estos chicos que están hablando porque toda esta gentuza, o sea, yo sí estoy viendo, o sea, y sí que afirmo que hay un principio de lo que podemos llamar extrema derecha, porque evidentemente a la española y con todos esos condicionantes, violencias culturales y sociales, pero sí que creo que hay un principio de extrema derecha. Coincidimos en el análisis, lo que pasa es que yo digo que la extrema derecha europea, o lo que sea, tiene unos elementos de los que carece la derecha nacional. Comparte todo, ¿no? Y pues tema religioso, pues tener un movimiento antimigrante y tal cual. Pero ellos proponen otra cosa, y de hecho la antimigración de Salvini, por poner un caso, o del Brexit, ¿no? Es un elemento anti-UE, que aquí no lo es. Sí. ¿Vale? Se utiliza como herramienta, ¿no? Como herramienta para pegar a las élites europeas. Pero también hay que tener en cuenta, con esto que comentabais de la inmigración, la inmigración en España es muy diferente a la italiana. Aquí es una inmigración principalmente latinoamericana que culturalmente, religiosamente y demás es muy similar, muy equiparable a nuestra cultura, a nuestra religión y demás. Sin embargo, en Italia no sucede esto, o en Francia. Son diferentes y entonces eso también es un elemento de tensionamiento de las sociedades que en España pues hay elementos para que no se den, ¿no? Ese tipo de inmigración principal que tenemos en España. Poniendo en encima, ya que el tema de la inmigración, y lo comparto, que es un elemento, una herramienta para dar a las élites europeas, ¿no? Es más bien pues eso, instrumental. Creo que la inmigración aquí en España es muy diferente a la del resto de estos países donde está surgiendo esta extrema derecha, ¿no? Estos movimientos, quizás yo lo llamaría movimientos antisistema, ¿no? Movimientos que intentan reconfigurar sin hacer frente a la UE y las élites europeas. Y claro, aquí yo creo que lo que tiene la izquierda por delante, el desafío que tenemos por delante, es resultado de todo lo que hemos comentado antes. Intentar construir un denominador común en una sociedad fragmentada, en la que cada vez hay una mayor polarización entre las élites que se ven enriquecidas y se ven beneficiadas de esa globalización, por ejemplo, y del cambio tecnológico, y unos como lo llamarían, ¿no? Esas clases urbanas precarias, ¿no? Que crecientemente se expanden y por toda la ciudad y crecientemente son más precarias y con capacidad, con enormes obstáculos para construir proyectos de vida en unas situaciones de incertidumbre, inseguridad y de desorden vital. Bueno, tenemos que ser capaces de intentar construir pues, ese denominador común entre esas clases crecientes de precariedad y demás, con ciertas clases medias que todavía existen, ¿no? Y que todavía son un sustento de pilares de nuestras sociedades. Algo que yo no me acuerdo qué artículo leí hace un tiempo, hablaban de que cada vez son más dispares, ¿no? Lo que antes la capacidad de construir un proyecto común para clases, digamos, clase baja, dentro de todo, en clase trabajadora, pero clases menos pudientes, más vulnerables y clases medias de mayor autonomía y de mayor capacidad de construir o vivir en cierta certidumbre. Bueno, eso cada vez se está polarizando más, se está alejando más y por tanto en ese espacio, en ese mundo, pues crecen las alternativas antisistema, ¿no? Que yo creo que es lo que representan estos movimientos, tanto en cierta medida Trump y en cierta medida es el Brexit, en cierta medida es Salvini, aunque luego lo de Italia yo creo que es algo más complicado, porque está también ahí el movimiento 5 estrellas, está la Liga. Creo que muchas veces simplificamos y hay que introducir ahí matices porque creo que no son lo mismo y no expresan lo mismo ni el movimiento 5 estrellas ni la Liga, ¿no? Luego está el Frente Nacional de Francia, toda Europa en esta comunidad de movimientos anti-UE, muy cercanos a Estados Unidos, a Rusia.
bueno, creo que tenemos ese reto por delante en un momento de cierre, ¿no? De cierre de ciclo, que es el ciclo que en España, por ejemplo, abrió la crisis y el 15M. No sé, Voy a una cuestión. Como me habéis hecho el lío con una parte muy interesante del debate, que es pues, la inmigración, que no cabía todo en hora y media, que yo creo que lo habéis reconducido muy bien, pero no me habéis contestado la pregunta, entonces la voy a reconducir. ¿Qué le pediríais al gobierno del Partido Socialista en este momento, desde la oposición, y si fuerais lideresas políticos de la izquierda, hacia dónde creéis que tenemos que caminar en este momento con todo lo que hemos dejado sembrado aquí en la mirada hacia atrás de estos 10 años, todo lo que sabemos ahora y lo que tenemos por delante? ¿Qué le tenemos que pedir al Partido Socialista? ¿Qué tenemos que...? Es que no te puedo contestar esa pregunta si fuera líder, porque si fuera líder sería joven y guapo, entonces... Y no es joven y guapo. Sí. Es para... Bueno, también vale opinol, generador de opinión, que es lo que tú haces todo el día. En realidad voy a hablar de muchas cosas, pero no iba a responder a ninguna. Entonces, nos lo evitamos. No digo que es verdad que estamos en un momento en el que... ¿Cuáles son los retos? Digo, estamos en un momento en el que el gobierno español, sea este u otro, ¿no? Está supeditado a un elemento europeo que tiene una visión económica y una visión social determinada y cree que no va a dar un paso atrás de momento en esa dirección. Entonces, ahí se puede hacer poco, ¿vale? Y luego ya los políticos profesionales pues veréis lo que se puede hacer. A mí desde fuera me interesa poco eso porque yo soy un ámbito con escasa potencialidad por hoy, más que ir rascando lo que pueda para que... Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, creo que desde la izquierda lo que tenemos que hacer, insisto, es mirar hacia la transformación global, ¿no? Hacia la transformación de cómo el capitalismo ha ido sucesivamente cambiando el paso y llegando a nuevos estadios. Si no empieza a hablar ahora de la globalización o lo que queráis, ¿no? Es porque estamos en un momento de repliegue donde el sistema no funciona. Y como el sistema no funciona, requiere, pero no funciona no solamente lo económico, que es evidente, pero tampoco la democracia, ¿no? Hay muchos déficits democráticos, tampoco en la cohesión social, tampoco, en fin. Y todos esos problemas acaban dando paso a giros, así ocurre la historia. Entonces, más estados como Francia acaban llegando a un monopartismo desde una situación que tiene puntos de conexión con esta. Si tú ves el siglo XIX estadounidense, se acaba llegando a otro contexto, precisamente en una situación muy parecida a esta, donde el capitalismo reestructura por completo a través de los Robert Biden que llamaban la red más o menos establecida, digamos de clase media, ¿no? Entre comillas, que es de Estados Unidos. Bueno, estamos en ese momento donde el capitalismo está girando hacia un elemento más constrictor. Yo no lo llamaré fascismo, a lo mejor monopartismo, pero está girando hacia ahí, ¿no? Y nosotros estamos continuamente reaccionando, ¿no? Entonces hay que parar esto, hay que tener esto. Bueno, pero no sé, cuando Marx hace el Capital es porque entiende, ¿no? O describe, o describe a su manera, ¿no? Cómo funciona globalmente algo e intenta construir algo diferente, ¿vale? Ahora nos toca eso, y además creo que nos toca eso porque incluso desde el punto de vista de lo pragmático, todos los movimientos que están funcionando en Europa son antisistemas, ¿eh? Desde luego que queráis. ¿Por qué? Porque el sistema no funciona y es palpable en la vida de la gente, es palpable en los trabajos, es palpable en la inseguridad cotidiana, me refiero al hecho de esa absoluta falta de permanencia, no saber dónde vas a estar hoy mañana, es la incapacidad de hacer planes de vida, el no entender lo que está ocurriendo, el no entender el sí, el no entender, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Afectan y afectan política. Y se me lleva el que más listo sea a la hora de entender el humor social. Pues en ese contexto creo que esa propuesta, digamos, fuera del sistema, que no existe en España, sí existe en los países europeos, tienen muchas más posibilidades de enganchar con distintas partes de la población que una tal y como la tenemos tejida, donde cada uno va resguardando su ámbito de acción, poniendo su semilla, a ver qué recojo, qué no recojo, qué rasca, qué no rasca. Digo ya de las medidas concretas que te hablan ellos que son un poco... Sí, cada uno de un enfoque. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, además que ¿qué pedirías al gobierno del PSOE? Que llegue algún ministro al final de la legislatura. Para empezar,
Fíjate, estoy muy de acuerdo en buena parte de lo que ha dicho Esteban. Y hay una reflexión que hacía David Harvey que decía que luchamos con las organizaciones de izquierda, ¿no? Luchamos contra el capitalismo, hemos luchado todo este tiempo dedicándonos a convertirnos en su imagen especular. Es decir, parece que durante el tiempo del Fordismo los grandes sindicatos eran la imagen especular de lo mismo. Que ahora que se atomizan las cosas, ¿no? Empezamos a atomizarnos y a ser como redes de lo que sea. Y es que es lo mismo que te he contestado a la primera pregunta. O sea, romper el marco, porque si al final lo que estás jugando es en el marco del enemigo. Y la verdad es que yo no había, digamos, ilustrado este pensamiento con la propia creación de Marx del socialismo, pero es que es así. O sea, que me parece que por ahí tiene que ir la cuestión. Claro. Por otra de las cosas que has dicho antes que me ha llevado al alma, ¿no? Lo de ya os estáis peleando, lo de porque estáis dedicándoos a decir. Yo creo que no, y al menos no es mi intención. Lo que ocurre es que yo creo, de hecho, solucionar esto pasa por tener la fuerza suficiente para solucionarlo. O sea, para tener un frente común en el que se pueda trabajar con una serie de objetivos concretos y luego después que existan todas las diferencias que tengan que existir dentro de esas diferencias. O sea, las tengo muy grandes, pero eso no hace que quiera hundir al enemigo o al amigo, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la necesidad, por ejemplo, de estar en las instituciones es para tener voz, porque creo que una de las cosas que hemos hecho mal y una de las cosas que para mí es fundamental para que esto se sostenga a medio y largo plazo, o sea, para que pueda haber un cambio real, hacerle frente al propio sistema, es que la gente entienda por qué su vida está como está y en qué le afecta diariamente cómo funcionan las cosas. Y esto es tremendamente complicado, pero si nos dedicamos a intentar ganar la partida con algo sexy, ¿no? Como han dicho varias veces, como nosotros vamos a llegar, somos gente decente y con eso ya vas a dejar de tener una vida de mierda y de ganar 600 euros, pues evidentemente eso se va a desinflar en el primer año en el que con muchísima suerte logres gobernar o el más mínimo poder en ningún sitio. Entonces yo creo que es una apuesta a largo plazo de ir cambiando esa sabiduría convencional o como se quiera llamar, ¿no? Mientras se va a cosas concretas que mejoren la vida de la gente de una manera, aunque sea pequeñita. Es decir, pequeños triunfos. Por eso, ¿qué se le puede pedir al PSOE en este momento? Pues a lo mejor el tema de las pensiones, que con la presión en la calle se puede ganar y es algo tangible, ¿vale? Mejoras y reversión de recortes que se llevan haciendo desde 2010 en sanidad, educación, o sea, pequeñas cosas que te legitimen. Y también yo creo que es muy importante, aparte de que la gente entienda por qué su vida está hecha una mierda y a qué fuerzas obedece y que lo pueda mínimamente hilar con cuestiones de política mucho más generales, y también que sepan que cualquier partido, coalición o alguien que llegue a las instituciones pasado mañana, aunque gane el gobierno central, el de la comunidad autónoma y el de no sé qué, no va a hacer la revolución socialista, porque tenemos una serie de instituciones que están diseñadas absolutamente en contra de eso. Entonces, si no conseguimos hacer la cuadratura del círculo, que explique eso, que justifique lo otro, y a la vez, de alguna manera, que la gente no tenga ganas de ir a su casa a pegarse un tiro, claro, porque, o sea, sino que entienda y se haga partícipe, pues yo creo que ese es el reto. O sea, si no logramos eso, lo que ganemos hoy lo vamos a perder pasado mañana, porque además las fuerzas que tenemos enfrente pues son brutales. Y ya, además son altas.
Sí, yo te... Tú empezaste respondiendo, pero quieres... Rápido. ¿Rápido? Creo que eso tiene poca capacidad de sacarla adelante, por tanto, pedir de nada es un acto bastante estéril. Y a la vista está la negociación, por ejemplo, que llevan los agentes sociales con el gobierno, que no fructifica, todo se dilata, y son aspectos en muchos casos muy no menores, pero sí que no con una sustancia muy importante. Creo que se cierra un ciclo, creo que se abre otro, se va a abrir otro con este ciclo electoral que vamos a abrir, que van a ser municipales, autonómicas, andaluzas seguramente, municipales, autonómicas, europeas, que son fundamentales por esto por lo que comentábamos antes, de cuál va a ser el peso que van a tener estas fuerzas, llamémosla antisistema, con un cierto perfil de extrema derecha en la Unión Europea, ¿no? y cómo va a impactar esto a la Unión Europea. Esto es fundamental de aquí a mayo, y luego más allá de si sacan presupuestos o no, pero yo creo que tiene poco recorrido en el PSOE. Lo que tenemos que empezar a pensar es en un nuevo programa para un nuevo país que sitúe en el centro de nuestras ocupaciones y en el centro de la agenda las cuestiones materiales que interpelan a la redistribución de la riqueza y la redistribución del poder. Y para terminar, ayer en el Congreso, la conferencia laborista del Partido Laborista de Inglaterra, pues sacaban una propuesta para una fórmula para institucionalizar en las grandes empresas del artículo de... Sí, yo se lo leí el país, pero era una fórmula para institucionalizada para introducir la capacidad de gobernanza de los trabajadores en las empresas. Bueno, pues eso, no solo la capacidad de gobernanza, sino también para la posibilidad de que se redistribuya la riqueza que genera esa empresa sobre los trabajadores de esa empresa. Casi nada. Algunos, claro, lo tachaban de locura, esto que es de la presencia de los trabajadores en los consejos de administración para dirigir la inversión, para poder amortiguar la digitalización que se nos viene encima, porque en el fondo no lo hemos hablado, pero como decía que en el fondo están los robots, ¿no? Y ese impacto que van a tener las nuevas tecnologías y la digitalización sobre nuestros trabajos, sobre nuestras vidas, que también yo creo en muchos casos se acentúa porque también es una forma de generar también incertidumbre, generar miedo y demás. Bueno, yo creo que lo que hay que construir es eso, un programa que ponga en el centro lo material, en el sentido de redistribución de la riqueza, combate a la desigualdad y por supuesto la redistribución del poder. Como queréis cerrar o dais por concluido y preferimos pasar a... Como no puede ser de otra manera, vamos a daros palabras para reflexiones, preguntas o lo que consideréis. Y antes, por si luego marcháis corriendo, 2 citas. Nada más terminar, Sol va a salir corriendo y quien la quiera acompañar a un desahucio que va a haber mañana en la calle Hermosa, con el que bueno, llevamos peleándonos tiempo y como somos, pues quien quiera que lo sepa. La otra cuestión es que, como se ha hablado aquí de más, no podía levantar la mesa sin recordaros que por el Bicentenario la Fundación de Investigaciones Marxistas va a celebrar a partir del martes hasta el sábado de la semana próxima, del 2 al 6, un congreso bastante importante que se va a celebrar en la Facultad de Políticas, que se cerrará el sábado por la mañana en el Círculo de Bellas Artes, y al que vienen personalidades relacionadas con el marxismo de diferentes países, de 4 continentes, y un trabajo, la verdad es que interesante para que podáis. Tiene diferentes líneas de trabajo y de debate, y creo que es un buen colofón del trabajo de la Fundación para que lo conozcáis por si no os ha llegado a través de las redes habituales. Y nada, recojo palabras y vamos preguntando a quien consideréis. Como no me sé los nombres de todos. Luis, Joaquín, Luis. Sí. Dinos si quieres a quién diriges la pregunta o si es una pregunta que diriges a todos los al debate en conjunto. Yo estoy de acuerdo, efectivamente, que la globalización no ha cambiado, sigue habiendo globalización, pero claro, el cambio de parámetros de
la globalización es como si acabase una y empezase otra. Claro, los dos ponentes, Sol y usted, tienen razón. Él decía que la globalización había acabado, usted decía que no, que solo se había transformado. De alguna manera, una cosa sí que va a linkar a la otra. Hecho en falta una cosa muy importante en este país. Se habla, desgraciadamente se habla muy poco, que es de la globalización intelectual y ideológica. O sea, los grandes medios de comunicación están permanentemente metiéndose en las casas, ideologizando a las personas, llevándolas. Y mientras no cambie la mente, mientras no cambie lo intelectual, es muy difícil que cambie lo material. Porque lo material lo hacemos a través del intelectual. Con respecto al 15M, yo creo que aquello fue un espejismo que tuvimos de que en algún momento podía aparecer el poder popular, poder de las clases populares, pero fue un espejismo que pasó. Yo creo que los partidos no supieron canalizar las aspiraciones de la población, de los marginados y de la población más pobre, en canalizar esas aspiraciones que tenían de cambio profundo de la sociedad. Y ya para terminar, en relación a lo del PSOE, pues desgraciadamente tengo que decir que mi opinión personal es que es más de lo mismo. O sea, con el PSOE no van a cambiar las cosas. Vamos a seguir un poco más o menos como hasta ahora. No sé. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me ha sorprendido un poco el debate. Porque me quiere recordar, por favor, cómo se llamaba. Carmen. Digo el debate. El debate. Aparte de Carmen. La izquierda tras 10 años de crisis. A mí me ha sorprendido porque no he entendido muy bien y me gustaría que me explicara a qué izquierda os referís. Porque todo el debate y todo el discurso que habéis hecho ha estado en el marco del capitalismo. O sea, ha sido siempre todo el discurso aceptando que la única posibilidad para el mundo es el capitalismo. Y entonces, me parece que habría que ver realmente qué izquierda es. Por ejemplo, si es una izquierda, que sería mi pregunta, si es una izquierda de principios del siglo XX o una izquierda de principios del siglo XXI. Porque yo me pregunto, ¿no existe ya la plusvalía? ¿No existe ya la explotación del hombre por el hombre? ¿Cómo? Es decir, yo tengo 68 años. He vivido 4 crisis gordas. La crisis del 73, aquella que se conocía como la crisis del petróleo. Una en el 82 muy importante, que hubo 5 millones de parados. Otra me parece que también en el 92, que también anduvo con los 5 o 6 millones de parados. Y esta última. Es que ya no existen las crisis cíclicas del capitalismo. ¿Qué pasará cuando se reforme lo de las pensiones si viene una crisis enorme y se va al garete todos los beneficios de las pensiones? ¿Seguirán pagando las pensiones? Pues ese es el problema. El problema está en que no salimos de izquierda, no salimos del discurso dentro del marco del capitalismo, en el sentido de que lo único posible es el capitalismo. Entonces a mí me gustaría que me contestarais a qué izquierda os referís. Si a la izquierda del principio del siglo XX o a una izquierda del siglo XXI que surja ahí de alguna manera determinada. ¿Contestamos o sumamos preguntas? José Manuel. Yo creo que efectivamente la izquierda ha cometido algunos pequeños errores, ¿no?, en estos últimos años. Yo creo que entre ellos, podemos decir, después del 15M, hemos sido arrastrados a cierto abranismo, ¿no? Cierto abranismo que nos ha llevado en particular al regreso al pasado, que muy bien apuntaba Esteban, ¿no?, con maravillosas formulaciones de suprimir esta constitución de un plumazo y hacer otra nuevecita y envuelta en celofán, efectivamente. Luego también hemos dicho eso, crear un nuevo país de la nada, en vez de desarrollarlo, etc., ¿no? Un segundo pequeño error es haber alimentado conscientemente la división de la izquierda, ¿no? Una división que ha sido tradicional en los peores momentos de Europa
pero no hemos aprendido nada, ¿no? Y efectivamente hace falta en la nueva correlación de fuerzas aunar y sumar todo aquello que progresa hacia adelante para transformar realmente las cosas, las pequeñas y algunas más importantes, ¿no? Otro pequeño error también que quizás, ¿no?, hemos cometido es el haber jugado demasiado tiempo con la formulación de salir de la Unión Europea y del euro. Ahora ya hemos un poco anulado eso porque era evidentemente estrellarse contra una pared tremenda, ¿no? Es un pequeño error que también hemos cometido, ¿no? Pero claro, decimos ahora Europa sí, pero no así. Pero ¿qué Europa? ¿Qué alternativa? Entonces lo que importa es construir efectivamente con otros, con muchos otros, porque en Europa nada se mueve si no hay una correlación de fuerzas suficiente. Ya vemos lo que es hoy el Parlamento Europeo, su composición política, ¿no? O sea que queda mucho por hacer. Integremos todo lo integrable que camina hacia adelante, hacia una unión política verdadera. Porque aquí nos quejamos, os habéis quejado algunos con razón, de que todavía es una Europa que sí tiene una moneda, aunque una moneda debería estar orientada hacia el empleo, como la Reserva Federal Americana, y no solo para el control de la inflación. Tenemos el Tribunal de Justicia, en cierta medida tenemos la moneda y la toga, nos falta la espada, es decir, la defensa, ¿no? Pero ¿quién es el guapo en la izquierda que tiene el valor de salir a la calle y decir necesitamos que Europa tenga su defensa propia para tener un poder político autónomo? Ninguno de nosotros, evidentemente, tiene ese valor, y es un valor que había que tener, ¿no? En este sentido, una Unión Europea efectivamente distinta, pero aportando ideas compartidas con muchos otros en Europa, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que deberíamos hacer nuestro el lema de una España federal en una Unión Europea federal. Con toda valentía levantemos esa bandera, porque es una bandera preñada de futuro y no de retornos a rojipardismos o soberanías nacionales que efectivamente son de imposible realización. Pequeños errores. Haber coqueteado con las tendencias separatistas en Cataluña, poniéndonos a rebufo de la burguesía catalana, en vez de buscar efectivamente una solución dentro de ese marco federal y de ese diálogo político, efectivamente. Luego, esto, y ya termino, ¿no? Globalización. La globalización en sí no es intrínsecamente nada malo. Yo diría que es buena. Es decir, la historia de la humanidad, con distintos tipos de globalización, ha dado pasos de gigante, ha unificado en cierta medida el mundo y permite efectivamente ahora buscar una reconfiguración de fuerzas. Lo malo que tiene esta globalización en este periodo de desarrollo del capitalismo, de desarrollo desigual de las fuerzas productivas, etcétera, es que está gobernado por evidentemente una tendencia hegemónica neoliberal. Busquemos efectivamente nuevas alianzas pacientemente en el mundo, entre espacios económicos, para que vayamos hacia un mundo gobernable y benéfico para todos. Y ahí la Unión Europea es un espacio fundamental, esencial, dentro de lo pequeño que es Europa, pese a su potencia política, económica y comercial, pero junto a China, junto a Rusia, contra los países en vías de desarrollo, la India, Brasil, etcétera, etcétera. Busquemos, construyamos pacientemente esa nueva correlación de fuerzas. Hay precedentes en la historia reciente relativamente. Recordad el movimiento de los países no alineados, que murió y fue estrangulado en Indonesia, liquidado físicamente, ¿no? Y en otros lugares exterminado políticamente, ¿no? Hay elementos que plantean que eso es posible. Eso es posible, ir hacia una globalización más justa, y que con la utopía de Einstein cuando reclamaba un gobierno mundial, ¿no? Bien, y termino, efectivamente. No confundamos lo que es el fascismo, lo que es la extrema derecha, con los partidos democráticos de derecha. Ni el Partido Popular ni Ciudadanos son partidos de extrema derecha, son partidos democráticos. En el Parlamento Europeo están encuadrados, yo conozco un poquitín el tema del Parlamento Europeo, están encuadrados en el Partido Popular Europeo, que reúne a los
conservadores, entre cristianos, etcétera, etcétera y tal, y Ciudadanos en el grupo liberal, con fuerzas, incluso yo diría algunas de ellas bastante progresistas, en el grupo liberal con el que votamos muchas veces, en materia de derechos humanos, de libertades y muchas otras cosas, ¿no? La extrema derecha, el fascismo, es algo terrible, es algo muy distinto a un conglomerado como es el Partido Popular, de conservadores, de liberales, de democristianos, etc. Y efectivamente, con cierta añoranza, yo diría más bien retórica y vergonzante del franquismo, porque efectivamente es una parte de su electorado, ¿no? Cada vez más vieja y cada vez más en vías de extinción, ¿no? No nos confundamos, el fascismo es otra cosa, lo que no quita efectivamente que las derechas emergentes, esas nuevas derechas que surgen en Europa, con el tema de la inmigración y con otros temas evidentemente demagógicos y muy efectivos desde el punto de vista de ciertas capas sociales, desde el punto de vista electoral incluso, son adversarios, son enemigos, efectivamente, y no hay que minusvalorar ni tampoco darles una magnitud excesiva, ¿no? Decir que los partidos conservadores o liberales asumen el ideario de esos grupos de Salvini, de Le Pen, etcétera, etcétera, es no solo una exageración, es una equivocación y además es injusto. Una puntualización. Dentro del Partido Popular Europeo está Víctor Orbán también. Sí, no digo que no. Es algo más... Sí, no digo que no. No es algo... Os voy a... no digo que no. Os voy a pedir... Sí, el Partido Comunista Portugués votó en contra de la... Te voy a pedir, José Manuel... defendiendo equivocadamente la soberanía nacional. Porque hay alguna palabra todavía más y les tengo que dejar un minutito para responder a las preguntas y terminar. No, yo voy a decir prácticamente lo que ha dicho el de la plusvalía, pero con otras palabras. Sí. A mí que no me queda claro qué es lo que defendéis, porque a mí me ha parecido que veo dos ideas que me chocan. Por un lado, el reparto del poder y redistribución de riqueza. Para mí, yo soy interpreto como reformar el capitalismo, suavizarlo, y luego veo por otro lado que reconocéis que aunque ganen las elecciones, el socialismo no va a llegar. Entonces, me choca la tendencia de poner toda la carrera a salvo para ganar las elecciones y luego reconocer que no es la vía correcta. Lo estoy viendo, que yo veo... Bueno, yo os quería hacer una pregunta a cada uno porque estoy investigando sobre el estallido de la crisis y hubo algunas cosas que no me quedaron claras, que me surgieron dudas. Esteban dijo al principio que la globalización ha terminado. Entonces, a mí me gustaría que me comentaras por qué ha terminado y en el caso de que haya terminado, qué es la posglobalización o en qué consiste. Y también que comentabas que el estallido de la crisis vino porque el capitalismo ha cambiado. Entonces, también me gustaría que me comentaras en qué ha cambiado el capitalismo o incluso que me hicieras un análisis de cuál es la diferencia entre el cambio antes de 2008 y el cambio antes de 1929. Luego, para Te vas a quedar con sus teléfonos, yo creo, y les vas a... No, para que dan el día. Me parece bien, porque acabo de escribir un libro justo sobre eso. Te lo vas a recomendar. Para Sol. Sí, a Sol comentaba que sobre el 15M que fue como que se vivió como una revolución, ¿no? Que luego eso no cristalizara en nada. Entonces, no sé si tienes a lo mejor alguna valoración personal sobre por qué no gobernó la izquierda después del 15M. Y luego Carlos comentaba que la izquierda tiene que resituarse con respecto a los problemas que encuentra la organización, la desigualdad, etc. Entonces, si me pudieras hacer un análisis de dónde está ubicada ahora mismo la izquierda y dónde está ubicada la derecha, qué espacios ocupan cada una actualmente. Antes de darles los 2 minutos en los que os tienen que contestar a todas las cuestiones, y creo que las últimas son, bueno, todavía mucho más complicadas de contestar, que creo que las preguntas con las que hemos enfocado el debate, agradecer al CAU que nos ha cedido el espacio, dar las gracias a los tres por haber participado en el debate, porque yo creo que han venido los últimos, ¿no?
y a mí por las preguntas que están encantados. Y bueno, yo creo que yo espero que contestéis, que de hecho lo habéis hecho fenomenal, cada uno desde su posición, ¿no? Yo creo que este debate es muy importante, les quiero agradecer doblemente eso, el que la importancia de tener el debate, que me parece que no es cualquier debate, ellos, pues bueno, es una visión muy rica desde 3 perspectivas. Esteban, que no es político profesional ni lo quiere ser, y los otros ponentes que tampoco, pero que nos han intentado dar diferentes visiones, diferentes miradas desde las que poder responder. No sé si van a poder en 2 minutos, y si veis a Sol que se levanta y se va, pues es que contestas la primera. Bueno, a ver, es que hay como un montón de cosas. A los 2 compañeros, voy a empezar por ahí, por el tema, a ver, el enfoque que entendíamos que tenía el debate es dónde está la izquierda ahora, dónde estamos, y no cuál es mi proyecto político a largo plazo. O sea, yo soy anticapitalista, soy marxista, soy socialista, evidentemente, claro. No solamente porque me guste más y me parezca un mejor sistema, sino porque el capitalismo es insostenible a medio plazo. O sea, el capitalismo en breve se va a convertir en la expulsión directa de grandes cantidades de gente del sistema, va a abrir unas brechas sociales enormes y hay 2 salidas: o acabar en algo que yo voy a llamar socialismo, que si queréis reformulamos de otra manera, pero desde luego algo democrático y que no se base en la explotación del hombre por el hombre, como tú has dicho antes, y la acumulación de capitales privados a gran escala por encima incluso de la sostenibilidad de la vida, o eso, o ahí sí vendrá el fascismo con mayúsculas, porque no va a haber manera, bajo este sistema, además ni siquiera física, puesto que ya hemos sobrepasado los propios límites físicos del planeta para seguir con este nivel de consumo y de depredación, que es necesario que vaya en aumento para que también vayan en aumento indefinidamente los beneficios, con lo cual sí que lo soy. Ahora bien, creo que es nuestra responsabilidad, y sobre todo porque tratábamos de hacerlo de una manera cercana, real y con cosas tangibles, decir qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y si yo le digo a alguien, y caemos mucho en eso en campaña electoral, ¿no? Si yo le digo a alguien que si yo gobierno y llego a la presidencia del Estado español voy a declarar a la República Socialista, estoy mintiendo. Estoy mintiendo porque las instituciones que tengo y el poder real y la capacidad de modificación de lo que hay es limitada. Y desde luego eso no se hace en 4 años ni de broma. A eso es a lo que me refería. Pero ahora, como aspiración política y como proyecto político, claro que sí. Además es que me parece que no hay otro camino, aparte de uno que no nos va a gustar nada. Bueno, por el tema de que con lo de la Unión Europea es que discreparía un montón de cosas, ¿no? No vamos a dinamitar la Unión Europea, igual se dinamita sola. El problema de la Unión Europea es que está asentada sobre bases que no eran las de los europeístas, que es entre los que yo me podría contar, sino que hay que cambiar sus propias bases. Y ya no es porque sea neoliberal en cuanto a objetivos, en cuanto a políticas económicas y a lo que impone y lo ha estado imponiendo cosas como la Troika, sino porque tiene incluso déficits democráticos. Se traspasan competencias de instituciones elegidas democráticamente a nivel nacional que caen en otras que no lo están, porque no es el Parlamento Europeo, que no tiene ni siquiera capacidad legislativa. Entonces hay mucho que modificar ahí, pero desde luego no para dinamitarlo y convertirnos todos en reinos de taifas. Me gustaría que fuera posible, pero como decía Esteban, no se ve de momento. Y con lo del 15M, ¿por qué no ganó la izquierda? Porque el 15M, que fue una emergencia social que se podía haber convertido en muchas cosas, se convirtió en una impugnación al sistema, pero sobre todo al sistema político, bajo mi punto de vista. Al sistema político. Y al final era contra toda la política. De hecho, hubo incluso movimientos que pedían eso que se llama, que para mí es una aberración, el abstencionismo
Activo, eso era, abstencionismo activo. A ver, claro, esto te da el titular, lo tendría que explicar, pero ahora sí no me da tiempo. ¿Ya? ¿No te ha quedado nada? No, hay cosas, pero bueno. Sobre la UE, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero como proyecto, como dibujo, creo que en un mundo de estas dimensiones, ¿no? El tamaño importa mucho y la UE sería estupenda. Además que no lo es. Entonces, bien, podría ser. El doble problema de la UE es que si alguien la quiere romper, no es el soberanista español, es Trump. Y ahí tiene un riesgo. Bueno, y la extrema derecha, ¿no? Y la Unión Europea tiene que decidir qué hacer. Es decir, las élites europeas tienen que decidir si apuestan por un proyecto común, y eso supone cohesionar también materialmente al resto de la Unión Europea, o romper la Unión Europea. Es su decisión, ¿no? Yo tengo mi opción, pero esa es la situación en la que está. No sé, las sociedades se han estructurado a lo largo de siglos a partir del poder y los recursos, ¿no? Esto es muy de Marx. Entonces, si no te centras en el poder y los recursos, pues malamente, ¿no? O sea, luego puedes pensar que es sobre distribución, de revolución, ¿ya? Pero eso, o sea, es el centro de la estructura social. Bueno, sí. Claro, cuando dices la plusvalía es mundo, pero compárame la plusvalía del obrero de Manchester, ¿de dónde salía la plusvalía del obrero de Manchester o del conductor de Uber de hoy, ¿no? ¿Quién se lleva qué y cómo, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Quién las trae? ¿Quién se queda con eso? Es decir, todo ese tipo de capitalismo ha cambiado y lo que no tenemos es el dibujo hecho de cómo funciona el nuevo capital. Y efectivamente cómo tiene otras redes de obtención de recursos que a veces no son mediante el trabajo, ni mucho menos, porque ahora mismo estamos viendo una redistribución de rentas también, por ejemplo, de tus impuestos que van a pagar los fondos, ¿vale? Entonces, de lo que tú pagas, parte para los fondos para pagar la deuda española. Y van de tu bolsillo allí, vías de impuestos. O sea, que, digo, tenemos que entender un poco cómo funciona el capitalismo hoy. Por lo que decías, efectivamente, esta cuenta es muy importante a la hora de, ¿no?, percibir el de la sociedad. Y ahí hay otro cambio del capitalismo, que es la mayor parte de las noticias a las que accede la mayor parte de la población están distribuidas por Google y por Facebook, ¿no? No son los medios de comunicación concretos, hablo de prensa aquí, ¿no?, sino los medios de intermediación, la intermediación que está realizando este tipo de instrumentos, la que está canalizando también un humor social. Y esto, por ejemplo, del Brexit se ve muy bien, y en Estados Unidos también con Trump, ¿no? Bien, entonces tenemos que empezar a pensar también cuáles son los nuevos medios de distribución de información y cómo nos llegan, que al final el meme que llega al grupo de WhatsApp ha pasado antes por determinados Facebook hasta llegar ahí y suelen ser esta. No puedo, ¿no? Te diré dos cosas. No puedo contestarte la pregunta, te diré dos cosas. ¿Por qué es un cambio de paso del capitalismo? Porque la crisis, ¿no?, hasta el teórico final de la crisis, lo que se ha producido es una redistribución de recursos y de poder hacia las capas más altas. Ahí cambia el paso y ese cambio de paso lo que produce, lo que genera, es que los que tengan dinero tengan más, los que tengan poder tengan más, adelgazando el resto de las partes. Eso en cuanto a la crisis, en cuanto a la globalización. Digo, yo entiendo que no solamente había una cadena de valor, sino que había una red de poder, ¿no?, que daba sentido a todo eso, ¿no? Lo que ha cambiado la red de poder se está dirigiendo hacia otros lugares. Hay partes de la cadena de valor que dejas sin tocar y las cambiarás en el futuro, porque también este giro tiene mucho que ver con los cambios industriales que prevén, ¿no?, con el orden y tal cual, pero esa estructura de poder donde estaba Estados Unidos, debajo, ha cambiado legalmente. Entonces cada cual va buscando sus aliados y va buscando otro espacio donde se pueden convertir internacionalmente, que tiene mucho más que ver con la época de los imperios que con la globalización de hace 10 años. Vale, por el tema de la cuestión de la Unión Europea, creo que si la Unión Europea no avanza en un proyecto de integración y una integración más allá de lo económico, creo sinceramente que la Unión Europea seguirá erosionando hasta su desaparición. Creo que se ven, ¿no? Y esa es mi opinión, porque creo que es inasumible un proyecto de la Unión Europea, un mercado común, una unión de mercaderes que
llamaba aquel, que cuando vienen mal dadas, quien se ve más afectado son los más vulnerables, ¿no? Los países del sur, como hemos visto en todo en este proceso de crisis económica de 10 años. Entonces yo creo que la Unión Europea está ante el reto de avanzar o ante el reto de naufragar, ¿no? Y en ese naufragio contribuyen mucho lo que ha comentado Esteban, muchos intereses internacionales interesados en fragmentar aún más la Unión Europea. Trump, la propia China, Rusia seguramente, ¿no? Que a los que le es más beneficioso negociar uno a uno algún tipo de tratado en una alianza con no sé quién, que una Unión Europea de 500 millones de ciudadanos, con un mercado común muy potente y demás. Entonces, respecto a la Unión Europea es eso, creo, o avanza o se irá erosionando hasta, no sé si su desaparición pero sí su falta de ser, su relevancia internacional y su relevancia a nivel ciudadano incluso. Y nosotros estamos por la integración, por una mayor integración, por más y mejor distinta Europa, o estamos por salir del euro, la Unión Europea. Yo creo que nosotros debemos estar por una mayor integración. Creo en un momento. Pues yo también. Yo no creo, como decía Esteban, que la globalización haya puesto punto y final. Creo que la globalización muta y en ese marco global, en donde multipolar, creo que la Unión Europea, en ese proyecto integrador en lo social, en lo económico y en lo financiero, debe ser un agente autónomo que marque, bueno, pues un modelo de desarrollo, digamos, ¿no? a nivel global. Sobre el tema de dónde estaba la izquierda y dónde estaba la derecha, sobre la cuestión de dónde estaba la izquierda, creo que se ha comentado en la pregunta del 15M y la izquierda, creo que la izquierda ha estado en muchos casos, no creo que haya abandonado el discurso material, creo que lo ha situado en la periferia de su discurso, o al menos no ha sabido jerarquizar su discurso o los elementos que componen su discurso, y muchas veces ha estado más preocupado de la cuestión de las primarias, de la cuestión de la corrupción, de la cuestión de no sé qué, que son elementos importantes y que tienen que formar parte del discurso de la izquierda, pero creo que lo central debe ser el discurso sobre lo material, sobre las condiciones de vida de la gente, ¿no? de nuestra gente. Y en muchos casos, y en otros muchos casos, como se ha comentado, estaba hablando de la soberanía nacional y la salida del euro, o del proceso constituyente, pensando que una constitución, como se comentaba antes, pues es una petrificación de algo, ¿no? La Constitución, bueno, al final es un punto en el que abre una lucha, ¿no? Que abre un proceso para ganar o avanzar en derechos o no avanzar en derechos, y que esta Constitución sea más formal que real, ¿no? Más formal que material. Y luego la derecha creo que ha estado a un juego muy interesante, que es el de la cuestión territorial, la cuestión nacional. Creo que principalmente, bueno, creo que Ciudadanos ha jugado a eso y a la regeneración, porque Ciudadanos creo que también es el Podemos de derechas que hablaba aquel, creo que también se sube a la hora que abre el 15M, ¿no? Y habló, no me acuerdo qué banquero dijo que necesitamos un Podemos de derecha, bueno, pues ahí está Ciudadanos. Creo que se sube a esa hora del 15M hablando de elementos de regeneración democrática y demás, pero creo que también se ha subido a la hora territorial y a la hora del conflicto, las tensiones territoriales que se sufren, que vivimos en España. Mientras tanto, pues el PP ha sido bastante conservador, ¿no? Rajoy ha sido una persona bastante conservadora y ciertamente reticente a moverse, ¿no? Estaba en el gobierno y demás, y ahora tiene una reacción por su derecha, ¿no? Hay una persona como Casado que yo creo que va a dar una batalla cultural desde la derecha, creo que va a dar una batalla, es una reacción, una analización del PP, que además tiene ciertas ínfolas anti-establishment europeo, porque ya empieza a cuestionar Schengen en algún momento dado, el espacio común europeo. Bueno, habrá que ir viendo cómo progresa, ¿no? Y no sé si te pones algo, te vas a tener.